Hola chicos, que Dios les bendiga. Este día tenemos otra vez la oportunidad de poder compartir una lección más, una enseñanza más acerca de una historia súper especial de la Biblia. Les quiero dar la bienvenida a este tiempo y solo les pido que ustedes abran su corazón y le piden a Dios que les hable a través de esta historia, a través de esta palabra y que todos juntos podamos aprender algo nuevo. En esta oportunidad yo les quiero hablar de un personaje que todos conocemos, ¿sí? Y su nombre empieza con la letra J. Entonces no sé si en este momento pueden tratar de adivinar de qué personaje se trata. Les voy a dar otra pista. Empieza con J y termina con la letra B grande, ¿sí? Es un nombre súper fácil. Entonces no sé si ya tal vez lo tienen en su mente, pero el personaje del que vamos a hablar este día se llama Job. Muchos de ustedes habrán escuchado acerca de Job y se cuenta una historia única en su clase en toda la Biblia acerca de este personaje. Dios lo describe como una persona fiel, limpia, que estaba apartada del mal, que no le gustaba pecar y que era completamente obediente a Dios. Y esto le agradaba mucho a Dios. Pero la Biblia dice que el diablo una vez subió a los cielos y se presentó ante Dios. Y Dios le dijo si había visto lo correcto que andaba Job en su vida. Y el diablo le pidió a Dios que él le pueda tocar, ¿sí? Dios le permitió, pero nunca le permitió que lo matara. Y esto es súper asombroso porque Dios es el dueño de todo y Él es el que permite todas las cosas. Y hoy quiero enseñarles algo súper importante. Entonces quiero que ahí donde ustedes están, primero puedan cerrar sus ojitos y vamos a hacer una oración para poder empezar este tiempo. Entonces vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Gracias Señor, te agradecemos por este día que nos regalas. Te pido que hables a nuestro corazón, toca nuestra mente Señor, y te pido que nos ayudes a comprender y a conocerte cada día más a través de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, como cada uno de ustedes tiene su Biblia, les voy a invitar que vayamos al libro de Job. Vamos a leer el capítulo 1, el capítulo 2 y luego el capítulo 42 del 10 al versículo 27, ¿sí? Entonces, más o menos lo que dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es acerca de lo que les acabo de contar, ¿sí? Incluso Satanás se había dado cuenta de que Job vivía una vida recta delante de Dios y esto era agradable ante los ojos de Dios. Entonces se podría decir que Job era un hombre que llegaba mucho, se acercaba mucho a la perfección. Y estas historias nos narran algo muy interesante. Ustedes pueden leer en sus casas los capítulos completos, les repito, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 42 del versículo 10 al versículo 27. Pero ahora yo les quiero explicar algo súper importante, ¿sí? Acerca de una palabra que tal vez la conozcan o tal vez no la conozcan, pero en este momento vamos a descubrir su significado. Es la palabra restitución. ¿Qué significa la palabra restitución? Significa devolver algo, ¿sí? Algo que le fue quitado a alguien. Eso se llama restituir. Por ejemplo, si yo les quitara algo a ustedes y después yo mismo se los devuelvo, eso se llama restitución. Pero vamos a tomar en cuenta esta palabra para comprender la historia que hoy Dios quiere que aprendamos. Entonces, hay que comprender algo. Job era un hombre perfecto y recto, ¿sí? Él era lo más acercado a lo que Dios quería de un hombre, a cómo Dios quería que un hombre viviera, ¿sí? Y él tenía todo. Él era como un millonario en su tiempo, ¿sí? Solo que en ese tiempo no se tenía dinero como ahora los dólares, o no se tenía carros, o no se tenía viajes a islas o aviones. Como no habían esas cosas, la riqueza era por otras cosas. Tal vez tenía ganado, tenía ovejas, tenía muchos sembríos, tenía tal vez una hacienda muy grande y tenía también a sus empleados, ¿sí?
Pero además de esto, Job tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿sí? Además de su esposa, ¿sí? Y tenía muchos bienes, así como yo les había dicho, pero un día, ¿sí? Dios permitió que Satanás tocara a su familia y a todos sus bienes. Y se imaginan qué es lo que pasó. Job lo perdió todo, lo perdió completamente. Pero la historia de Job nos narra algo súper interesante. Incluso dice que los amigos que Job tenía se alejaron porque vieron que Job comenzó a quedarse sin nada, sin esposa, sin hijos y sin sus pertenencias. Entonces imagínense, los amigos al ver que Job estaba en esta situación pensaron que él era un pecador, porque antes tenían la creencia de que todo aquel que tenía una enfermedad, que todo aquel que le iba mal era porque estaba pecando de una forma horrible. Y por eso los amigos se alejaron, nadie le apoyó, Job lo perdió completamente todo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó aquí? Algo que le caracterizó a Job es que él nunca renegó a Dios, ¿sí? Él soportó las cosas, él siempre confió en Dios, él no dejó de confiar en Dios, él siempre estuvo adorando a Dios, y eso es lo importante. Hay algo súper importante que Job había dicho, y esto es algo que debemos tomar en cuenta. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, refiriéndose cuando regrese a Dios Padre, ¿sí? Y también dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Entonces él reconocía que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios puede quitar y dar como a él le plazca, porque él es Dios, él puede hacer esas cosas. Él es el dueño de nosotros, él es el dueño de todas las cosas que tenemos, él es el dueño de todo el planeta Tierra. Entonces Dios puede mover, quitar, construir, destruir, todo lo que Dios quiera. Pero Job siempre estuvo adorando a Dios. Y eso es algo súper importante que todos nosotros debemos aprender, porque es una lección maravillosa y súper importante. Pero, después de todo esto, ¿sí? Job nunca pecó con sus labios. Él nunca dijo: ay, es tu culpa, Dios, ¿por qué me quitaste esto? Job jamás habló mal en contra de Dios. Y eso fue algo que le agradó mucho a Dios, ¿sí? Y luego pasó algo súper importante. A Job le dio una enfermedad, ¿sí? Le dio una enfermedad porque Satanás lo tocó, ¿sí? Y a él le dio como una sarna. Una sarna es como tener muchos lastimados en el cuerpo, ¿sí? Le dio una sarna y Job estaba alejado incluso de la ciudad donde él vivía. Porque antes los ciudadanos, cuando veían a alguien enfermo con sarna, lo sacaban de la ciudad, lo apartaban para que no contagiara a los demás, ¿sí? Pero luego de todo esto, ¿sí? Dios le quitó el dolor, le devolvió su esposa, le volvió a dar hijos, le volvió a dar el doble, el triple de lo que él tenía. Él perdió muchas cosas. Imagínense que él perdió su casa, él perdió el alimento, los animales, los sembríos, él perdió todas estas cosas, pero Dios le devolvió mucho más porque vio cómo Job lo adoraba a pesar del dolor, a pesar de la necesidad que tenía, a pesar de que su corazón estaba muy dolido. Job siguió alabando a Dios, siguió siendo fiel. Y cuando nosotros somos fieles y Dios mira esto en nuestro corazón, Dios nos da las cosas que anhelamos y no nos da solo una cosa, nos puede dar el doble, el triple, ¿sí? Y esto es algo que debemos aprender de nuestro amigo Job, ¿sí? Entonces, Dios puede quitarnos todo lo que el enemigo nos ha quitado, Él nos puede devolver. Y Dios es tan poderoso, pero tan poderoso que Él nos puede dar cosas aún mejores de las que teníamos. Si tal vez nos quitaron una camiseta que nos gustaba mucho,
y fuimos fieles a Dios y Dios vio eso en nuestro corazón. Dios no nos devuelve solo una, nos devuelve 5, 10 camisetas, ¿sí? Y es un ejemplo súper básico para que podamos entender el poder que tiene Dios, siempre y cuando nosotros seamos fieles, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos ahora esto a nuestra vida? En este tiempo donde hemos pasado muchas cosas, si nosotros nos quejamos, no vamos a recibir la bendición de Dios. Pero si nosotros cada día adoramos y confiamos en Dios y nunca nos quejamos, sino más bien oramos, ayunamos, somos buenos hijos, seguimos estudiando la Biblia, vamos a ver cómo Dios nos va a dar el alimento, nos va a dar sustento en el hogar, nos va a tener sanos y Dios va a ser fiel, siempre y cuando nosotros seamos fieles y le sigamos adorando a pesar de todas las cosas. Entonces, si el diablo algo nos ha quitado, pues Dios lo va a devolver el doble, el triple, ¿sí? Entonces, para esto quiero que aprendamos el versículo de hoy. Pero si tú eres inocente, habla con él y pídele perdón. Él te protegerá y te recompensará devolviéndote todo lo que tenías. Eso está en Job 8 del 5 al 6. Vamos a repetir una vez más del versículo. Pero si tú eres inocente, habla con él y pídele perdón. Él te protegerá y te recompensará devolviéndote todo lo que tenías. Eso está en Job 8 del 5 al 6. Muy bien, espero que esta historia les haya gustado mucho a cada uno de ustedes y que podamos aprender que Dios es fiel, que a Dios esta enfermedad, esta pandemia, este virus, nada lo puede detener porque Él es poderoso. Él tiene el control de todas las cosas. Él creó el mundo y Él nos va a cuidar a cada uno de nosotros, pero nosotros siempre debemos seguir siendo fieles a Él. Entonces nos vemos en otra oportunidad y solo les animo a que puedan seguir adorando, cantando, estudiando y alabando a Dios en todo tiempo. Que Dios les bendiga, chicos, y nos vemos en otra oportunidad.